vamos a estar haciendo una exploración de datos con Panda. Entonces, para comenzar, bueno, vamos a revisar rápidamente la agenda. Primero vamos a ver algunos conceptos importantes, conceptos básicos, luego algunos de los pasos de un EDA y algunos ejemplos de código y una breve conclusión. Entonces, por si acaso, si alguien tiene alguna duda durante la presentación, puede interrumpirme y hacerme una pregunta. Ok, primero que todo, ¿qué es Pandas? Bueno, Pandas básicamente es un framework, es una librería que está construida encima de Python que le otorga ciertas funcionalidades. Entonces, la descripción es Pandas is a fast, powerful, flexible, and easy to use open source data analysis and manipulation tool built on top of the Python programming language. Básicamente es eso. Pandas a usted le permite realizar muchos procesos, operaciones con datos. Entonces, algo que también Pandas le agrega a Python es series and data frames, que son como dos tipos de datos que vamos a ver a mayor detalle más adelante. Entonces, ¿por qué Pandas? ¿Por qué deberíamos usar Pandas? Bueno, Pandas a usted le permite, básicamente como está estipulado aquí, limpiar, transformar y analizar sus datos. Entonces, mediante estos procesos, usted se familiariza con sus datos. Entonces, son cosas que vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente la importancia de familiarizarse con sus datos reside en que va a ser más fácil poder encontrar patrones y establecer hipótesis basado en esos análisis que usted haga. Entonces, Pandas es básicamente una herramienta que le permite hacer eso. Bueno, ¿qué es un exploratory data analysis? Entonces, process of performing initial investigations on data to discover patterns, to spot anomalies, and to test hypotheses with the help of summary statistics and graphical representations. Entonces, como dice aquí, creo que está muy bien definido. Básicamente usted realiza una serie de pasos, que sería el EDA, para definir claramente un EDA. Usted básicamente lleva a cabo una serie de pasos en sus datos, como dice aquí, para encontrar anomalías, descubrir patrones y testear hipótesis. Entonces, algo que me ha quedado mucho esto es que, bueno, y que se ha mencionado mucho es que, bueno, el ser humano es muy bueno para ver patrones. Entonces, casi siempre en un EDA lo que usted busca es como hacer un análisis rápido de sus datos, ver qué tiene, qué tipos de datos tiene, cómo se ve la información, pero como tratar de lo más rápido ir a graficar esa información para encontrar algún patrón, porque aunque usted pueda mostrar su información en forma de tablas, que es algo que permite hacer Pandas, por ejemplo, usted no va a poder extraer mucho de eso. Es mejor hacer este paso para llegar lo más rápido posible a herramientas visuales para encontrar algún patrón y a partir de eso empezar a usar otras herramientas de Pandas para hacer cambios en la información dependiendo de sus necesidades. Entonces, bueno, básicamente que aquí como se menciona, como un too long didn't read, le ayuda, que es como siempre lo he visto, este proceso es como que el EDA le ayuda a limpiar sus datos y le da un mejor entendimiento de sus variables y la relación entre ellas. Entonces, estos son algunos de los steps del EDA. Según mi investigación y lo que he visto, el EDA no está escrito en piedra. Usted no necesariamente tiene que seguir estos mismos pasos, puede hacer más, puede hacer menos. Lo que varía es, por ejemplo, supongo que con el tiempo, si usted lleva trabajando con datos, si usted hace uno u otros pasos, lo que decide eso va a ser su experiencia y los datos con los que estés trabajando. Estos son los que vamos a ver básicamente hoy, que es como la identificación de variables y tipos de datos, analizar métricas básicas, transformaciones de variables, lidiar con datos nulos, con outliers y un correlation analysis, que eso todo lo vamos a definir a continuación. Bueno, entonces, ahora comenzamos con variables y tipos de datos. Entonces, primero, para definir rápidamente los tipos de variables que podemos tener. Podemos tener variables numéricas, categóricas y a su vez discretas, continuas, ordinales o nominales.
para definir. Numéricas básicamente son números enteros o decimales. Las discretas son básicamente números enteros, como dice aquí, por ejemplo, la cantidad de estudiantes en una clase. Usted no puede tener 1.5 estudiantes, usted tiene 2, 3, 4, 5 estudiantes. Continuos, ahí ya podemos tener decimales. Es básicamente todos los números que se encuentran dentro de un rango, ¿verdad? Dentro de las variables categóricas tenemos ordinales y nominales. Las ordinales básicamente son variables que a pesar de no ser números sí tienen cierto orden. En este caso puse como ejemplo calificaciones, pero esto es más por el lado de las calificaciones como A, B, C, D, ¿verdad? A, B, C, D. Tal vez este ejemplo, porque digamos, si fueran como las notas que nosotros tenemos aquí en Costa Rica, serían continuas, porque son básicamente 80, 90, 100. Y pueden ser decimales también. En las nominales son ya cualquier tipo de etiqueta que no tiene un orden, por ejemplo, países. Usted no tiene una forma lógica de ordenar países por sí mismo, digamos, estos son solo países. Entonces, ok. Ahora vamos a ver Analyzing the Basic Metrics. Básicamente algunos métodos para hacer unas revisiones rápidas en su información. Entonces, estos son algunas de las funciones que encontramos en Panda. Tenemos read CSV, que básicamente lee un CSV, un archivo CSV. Head, tail, que nos da la información de las primeras o las últimas filas de un data frame. Info, shape, que nos dan como alguna información básica que la vamos a ver más adelante sobre un dataset. Shape, que muestra cuántas filas, columnas tiene, y columns, básicamente una lista de sus columnas, de las columnas que tiene en un data frame. Ahora bien, estos son los series and data frames que mencioné antes. Estos son un tipo de dato, por decirlo así, que se agrega al utilizar pandas. Básicamente, series and data frames se pueden ver, bueno, la definición sería, a series is essentially a column, a data frame is a multidimensional table made up of a collection of series. Básicamente se puede ver como una serie, es una lista, y un data frame es una matriz, una lista de listas, básicamente. Entonces, ahora, para lidiar con datos nulos, sería como el siguiente step en el EDA que vamos a ver. Entonces, bueno, aquí ya se menciona que hay esencialmente dos opciones. Usted puede como o remover filas que tengan esos valores nulos o reemplazar esos valores nulos con otros valores. Bueno, primero que todo, ¿por qué debería lidiar con datos nulos en un set de datos? Bueno, básicamente, por ejemplo, si usted quiere desarrollar algún modelo, si usted tiene datos nulos dentro de su data frame, eso va a afectar su modelo, obviamente, porque usted no va a poder como realizar estimaciones precisas si tiene valores nulos mezclados con el resto de sus valores. Entonces, por ejemplo, en el primer paso, que sería el más sencillo, que es simplemente remover las columnas. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de eso? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de eso? Entonces, digamos que usted tiene un data frame con muchísimos datos, digamos que, no sé, 300,000 filas, y usted tiene como, no sé, algunos 5 filas con datos nulos. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que probablemente el remover esas filas con datos nulos no va a tener un gran impacto en su análisis, porque usted tiene muchísimos datos más. Pero ¿qué pasa si de esas 300,000 filas, no sé, 10,000 tienen datos nulos? Si usted remueve eso, es probable que si usted desarrolla un modelo o análisis se va a ver afectado porque usted simplemente removió todas esas filas y no sería el mejor caso. He ahí la segunda opción, que es reemplazar los valores nulos con, con algo más. Entonces, primero que todo, usted tiene que estar seguro que la información que está insertando a cambio de esos valores nulos tiene sentido dentro de su análisis. No voy a nada más a poner un valor aleatorio. Por ejemplo, si tengo cantidad de estudiantes y tengo un montón de valores nulos, no voy a poner como un valor al azar. Entonces, por ejemplo, usted puede, un dato muy común es usar la media. Este es solamente un ejemplo, ¿verdad? Porque usted puede usar la media para reemplazar ese valor numérico dentro de su dataset y así, a partir de eso, ya no tener valores nulos y desarrollar algún análisis o modelo a partir de sus data frame.
También, por ejemplo, podría desarrollar un modelo, porque he visto casos así donde se crea un modelo completamente, digamos, solamente para rellenar ese valor nulo. Esta segunda opción de cambiar los valores nulos por otros se conoce también como imputación. Ahora sí, handling outliers. Bueno, ¿qué son outliers? Outliers básicamente es un valor extremo que se sale por encima de sus datos normales, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, bueno, ¿qué es un outlier? Una definición más exacta. An outlier is an observation that lies outside the overall pattern of a distribution. Básicamente, es un valor extremo. Entonces, ¿cómo se vería un outlier en la representación gráfica de sus datos? Básicamente así. Como pueden ver, yo aquí tengo la mayoría de mis datos situados entre un rango, más o menos aquí entre 0 y 1300, por ejemplo. Pero tengo un par de valores como en 4600 y en 5800 más o menos. Pero solamente tengo esos dos valores. Entonces, como pueden ver, bueno, primero que todo, al representar esto, mi gráfica se ve completamente afectada. Los rangos en los ejes se extendieron innecesariamente porque es necesario extenderlo para poder abarcar estos datos. Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, solamente remuevo esos dos outliers? La gráfica pasaría a verse así, que es como si hiciéramos un zoom dentro de nuestra gráfica en la sección donde está la mayoría de mis datos. Normalmente los outliers, bueno, hay varias opciones. Un outlier podría ser un error, podría tener un data frame donde, por ejemplo, un usuario recolectó datos, ¿verdad? Y esos son los datos que va a analizar. Y eh, hubo un error al insertar ciertos datos. Entonces, es simplemente removerlos sería lo mejor. Puede que no sea un error, puede que los datos sean correctos. Por ejemplo, digamos que usted está tratando de graficar los salarios anuales de empleados y hay empleados que simplemente ganan muchísimo más que otros. No es un error, pero dado que son solamente un par de valores en este caso, lo mejor sería eliminarlos para poder hacer un análisis más correcto. Entonces, Hola, Brian. sí, Yo tengo una duda en lo de los outliers. Si lo sí, miramos en todo el conjunto, por ejemplo, la anterior que mostraste, ajá, esos tres sí son outliers, ¿cierto? Pero porque lo miramos en todo el conjunto. Pero si uno lo mirara por categorías, por ejemplo, como diste el ejemplo, esos son los salarios de todos los empleados y yo los ajá. combino todos, entonces esos tres van a ser outliers. Pero si yo lo pongo en categorías de cargos, eh, a ver, la pregunta es cómo decido yo que borro esos tres outliers si esos tres outliers eran de empleados que tenían cargo de vicepresidente, por ejemplo. Ajá. Entonces, en el modelo que yo vaya a hacer los vicepresidentes, no voy a tener en cuenta ese cargo o Es que, cómo bueno, sea. eso es solamente, bueno, mi opinión con respecto al tema. Entiendo un poco su pregunta, digamos, como, ¿qué hago con los vicepresidentes? Los ignoro y ya, ¿verdad? Es que depende del modelo que usted quiera graficar, Ok, porque ya. es como, normalmente cuando usted desarrolla un modelo, usted tiene primero una pregunta, ¿verdad? Como, ¿qué quiero? Y entonces, al plantearse esa pregunta, su idea es desarrollar un modelo para contestar a esa pregunta. Entonces, si dentro de su pregunta eh, tiene que incluir los vicepresidentes, por ejemplo, en este momento no se me viene a la cabeza como qué pregunta por hacer, pero digamos, en ese caso, cuando usted desarrolla un modelo, digamos que tiene un cliente y quiere desarrollar un modelo, entonces usted, bueno, primero que todo debería hablar con el cliente, por ejemplo, en este caso que estoy planteando, y decirle si él, después de plantearle esto, ok, bueno, tenemos este par de outliers, que son los vicepresidentes, y tenemos esta pregunta, digamos, puede ser cualquier cosa, digamos, como, no sé, la proyección de los salarios en 5 o 10 años. Entonces, digamos, si usted quiere incluir los vicepresidentes, usted puede plantear al cliente como, ok, bueno, tenemos ese par de outliers, usted cree que, bueno, usted puede también plantearle como, sería necesario incluirlos porque mi idea era removerlos para que no afectaran mi modelo, mi predicción. Entonces, si fuera necesario incluirlos, probablemente el modelo que usted desarrolle, su predicción se va a ver muy afectada porque son extremos. Yo creo que los outliers en general deberían removerse porque, digamos, si usted quiere, no sé, calcular la proyección de salarios a futuros de su empresa en general, tal vez
los vicepresidentes no sea necesario incluirlos, pero es que es una pregunta que también depende mucho, digamos, depende de cuál es la pregunta, de cuál es su modelo, básicamente. Requiere un análisis más a fondo también. Exacto, sí, porque en este caso uno puede decir, listo, vamos a hacer el modelo, pero uno va a tener en cuenta los cargos que ganan mucho, sino Exactamente. Exactamente. Esa es una opción válida. Se puede plantear como, estos cargos decidimos ignorarlos porque la predicción de nuestro modelo se va a ver afectada. Y es una opción perfectamente válida. Listo, Brian, muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, correlation analysis. Bueno, esta declaración aquí, como uno simplemente no asume una causa a partir de una correlación. Es algo que voy a explicar en un momento. Ok. What's a correlation? Correlation quantifies the direction and strength of the relationship between two numerical variables. Entonces, como lo dice aquí, una correlación puede ser positiva o negativa, fuerte o débil. Se puede tener correlaciones positivas fuertes o débiles o negativas fuertes o débiles. Entonces, ¿qué me dice esto? Si yo hago un análisis de correlaciones entre variables y tengo digamos, no sé, digamos que estoy haciendo un análisis de, tengo un dataset de, había visto uno que era como, ok, el tamaño de mamíferos y el tamaño del cerebro o el peso del cerebro del mamífero con respecto bueno, los tamaños. Entonces, si hago un análisis de correlaciones, probablemente voy a encontrar que hay una correlación positiva fuerte entre el tamaño del mamífero y el tamaño y el peso del cerebro del mamífero. ¿Qué quiere decir eso? Que conforme aumente el tamaño del mamífero o el peso del mamífero, probablemente su cerebro va a ser más grande y por lo tanto va a pesar más. Entonces, eso es una correlación fuerte. O, por ejemplo, digamos como que tengo un dataset que hace un análisis general de la sociedad y entonces determiné que hay una correlación negativa fuerte entre el riesgo de muerte en infantes durante los primeros 5 años de vida y el aumento de hospitales, por ejemplo. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que conforme tengo más hospitales, el riesgo de mortalidad en niños de 5 años o menos disminuye. Y tiene sentido, porque al haber más hospitales probablemente va a haber mayor capacidad para atender niños y reducir este riesgo de mortalidad. Entonces, para tener en cuenta, correlation does not imply causation. Entonces, cuando yo encuentro una correlación entre dos variables, es importante tener en cuenta que una correlación no implica que una variable causa la otra. Entonces, encontré un ejemplo que creo que al parecer se usa mucho, que es como que tenía un dataset y decía, había encontrado una correlación entre el consumo de helado en Nueva York y el aumento de asesinatos. Entonces, ambas variables aumentaban. Entonces, había una correlación positiva entre ambas. Entonces, obviamente, usted lo ve, pero es un ejemplo, ¿verdad? No tiene sentido que el aumento en el consumo de helado en Nueva York aumente la cantidad de asesinatos. Pero entonces, ahí viene lo que querían plantear, que cuando esto pasa, bueno, hay dos opciones. Puede ser una simple causalidad o podría ser que hay una tercera variable causal. Entonces, lo que decían es como, en realidad, la tercera variable era el clima. Cuando era un día soleado, la gente salía más, consumía más helados, pero a la gente más afuera había un aumento de los asesinatos porque había gente más expuesta. Entonces, eso es lo que quiero decir. Entonces, el asumir que dos variables, que una variable causa la otra, cuando encontramos una correlación, no es lo correcto si no hemos hecho un análisis más a fondo. Entonces, a eso viene el segundo punto, que es negativos falsos o positivos falsos pueden afectar su análisis. Entonces, el ejemplo que acabo de escribir es un positivo falso. Entonces, hay una correlación positiva fuerte, pero una variable no causa la otra. Entonces, bueno, quería mostrarles esa página que me parece muy interesante, que básicamente contiene un montón de estos ejemplos de los que estaba mencionando antes, como positivos y negativos falsos. Entonces, básicamente esta página lo que tiene son datasets donde muestran correlaciones. Entonces, es como para dar ese ejemplo de correlaciones positivos o negativos falsos.
Entonces, por ejemplo, en este dataset está mostrando que al parecer existe, bueno, según los datos, una correlación positiva entre el consumo de queso y per cápita y el número de personas que mueren estranguladas en sus camas, digamos. Lo cual no tiene sentido, pero es lo que quiero demostrar. O, por ejemplo, la tasa de divorcios en Maine y el consumo per cápita de margarina, digamos. Pueden ver que ahora ambas variables se comportan igual, pero a eso es a lo que voy. El que exista una correlación entre dos variables no significa que una causa la otra. Y este es un perfecto ejemplo de eso. Entonces, volviendo a la presentación. Ahora, bueno, ahora voy a mostrarles un poco del código que hice en Pandas para ver esos pasos del EDA que acabo de explicar. El código es en realidad es sencillo, no es muchísimo, pero muestra varias cosas. Entonces, bueno, este código lo hice en Jupyter Notebook. Me pareció bastante adecuado. No lo había usado antes, pero me gusta cómo funciona. Básicamente, para explicar rápidamente, Jupyter Notebook le permite a usted ejecutar operaciones por partes, básicamente por chunks. Entonces, como pueden ver, yo en realidad no voy a tener que correr nada del código. Yo ya todo esto se ejecutó y ya está aquí en todos los resultados. Y él guarda todo esto. Entonces, cuando yo abro el código nuevo, de hecho, mi notebook otra vez, todo esto ya está cargado y listo para hacer. Para seguir desde donde lo dejé, que es muy útil. Bueno, para usar pandas, es una librería, simplemente hace un import de pandas, como cualquier otra librería en Python. Un import pandas as PD, eso he visto que es el estándar, no usan pandas, sino PD para abreviar. Entonces, aquí tengo un dataset, bueno, básicamente es un CSV con información sobre varios modelos de autos. Entonces, es muy sencillo, esta es la función que mencioné antes, un read CSV. Ustedes especifican la ruta del CSV y NA values, básicamente lo que les estoy diciendo es que los valores nulos vienen representados con un signo de pregunta. ¿Por qué? Porque lo que he visto al trabajar con otros data frames que ustedes se pueden encontrar en línea es que cada persona tiene como o puede definir sus valores nulos de varias formas. Entonces, en este caso, me di cuenta que el dataset, el dataset que tenía, que los valores nulos lo definían como signo de preguntas. Entonces, aquí simplemente cargo el data frame y al desplegarlo así, simplemente al llamarlo de nuevo, básicamente, podemos ver una tabla donde tenemos un resumen de mi data frame, digamos. Muestra las primeras filas. Él nunca le va a cargar todo, le va a mostrar unas cuantas filas. Perdón, le muestra las primeras de las últimas filas. Aquí están las otras funciones que les mencioné. El head, simplemente le especificamos cuántas filas quiero cargar. En este caso 5. O un table, quiero ver las últimas 2 filas, por ejemplo, de mi data frame. Aquí la función info, como pueden ver, simplemente me despliega una información acerca de mi data frame. En este caso, tenemos el ID, null count, que es básicamente la cantidad de valores no nulos que tengo. En este caso podemos ver que horsepower no tiene la misma cantidad que los demás. Eso es simplemente porque hay 6 valores nulos en horsepower que vamos a ver luego. Pero también el tipo de datos. En este caso, de hecho, estoy viendo que, como pueden ver aquí, hay un error. Porque ven que tengo aquí como 0, 1, 2, 3, 4, 5 y ID, lo marco como esta columna. Entonces, si no me equivoco, eso está pasando porque... No, me equivoqué. Bueno, sí, el ID sí está siendo cargado como ID. Ok, shape. Nada más me muestra como cuántas filas y columnas tengo. Tengo 398 filas y 10 columnas. Entonces, esto fue un código que cargué aquí rápido, nada más para mostrarles. Hay una función que se llama drop duplicates en pandas, que básicamente, como su nombre lo dice, me elimina todas las filas duplicadas que puedan existir en el data frame. Aquí simplemente le agregué una copia al mismo data frame de sí mismo para que hubiera el doble de cantidad de filas y
de columnas, de filas, sí, perdón, y a aplicar drop duplicates, el data frame vuelve a su cantidad de filas original. Y la función columns me muestra las columnas que tengo, si es algo que quiero revisar rápidamente. Y ustedes pueden, por ejemplo, es como muy flexible en realidad el data frame. Ustedes, por ejemplo, pueden hacer una función como esta y en un ejemplo en el que quisieran modificar algún nombre de una columna, en este caso yo las modifiqué todas. Disculpen. Y eso sería. Esto es una revisión rápida de la información. Entonces, para ir al tema de los valores nulos. Ok. Como dije antes, los valores nulos vienen especificados con un signo de preguntas. Entonces, si yo no hiciera esto, si yo no especificara este parámetro, si no me equivoco, Pandas no va a identificar, al leer este CSV, no va a identificar los valores nulos, no, simplemente los va a leer como un signo de pregunta y van a estar ahí. No van a ser marcados como nulos por ninguna función. Entonces, pero al hacer esto, estamos bien. Entonces, hay una función que se llama isNull, que básicamente me tira una matriz de falsos y verdaderos con los valores nulos. Por sí sola no es muy útil, pero si se combina con sum, que básicamente hace un resumen de esto, podemos ver que hay 6 valores nulos en la columna de horsepowers, que es lo que mencioné antes, que la función info nos estaba diciendo también que habían 6 valores nulos en comparación con los demás. Ok, la primera opción, ya que tenemos los valores nulos marcados, simplemente podemos hacer un drop NA. Entonces, eliminamos los valores nulos. Que fue lo que mencioné en la presentación. La primera opción y la más sencilla, eliminen las columnas que son, las filas que son nulas. También puede existir el caso en el que tengan una columna con muchísimos valores nulos. No una fila, sino, digamos que filas con valores nulos, sino una columna. Entonces, digamos que horsepowers en este data frame no es como que tiene 6 filas con valores nulos, sino como que la columna sí tiene muchísimos valores nulos. Entonces, en este caso, en horsepower, digamos que hubiera muchísimos valores nulos, es otro caso en el que ustedes tienen que decidir. Si la columna no es relevante para su análisis, pero afecta sus modelos, una opción podría ser también eliminar la columna del todo. Bueno, en este caso, en este ejemplo, lo que hice básicamente fue como agregué una columna, una fila nueva al data frame. Como pueden ver, creo una serie, agrego los valores, agregué un none. Entonces tenemos un awesome car. Tenemos un awesome car y podemos hacer un tail y aquí puedo ver que aquí está mi awesome car. Y le agregué a propósito un valor nulo en la columna de horsepower. Entonces, ok, eso es como asumiendo que el data frame viniera así, que nuestros datos vienen así. Entonces, en este caso, simplemente puedo, como dije antes, digamos que quisiéramos obtener la media. Entonces, había una función en Pandas que simplemente obtenemos la media de esa columna. Entonces, podemos agregárselo con esta función fill_na. Entonces, él lo que va a hacer, si hubieran más filas con valores nulos dentro, entonces él va a llenar inmediatamente va a llenar todos los valores con esa media. En este caso lo que queremos, porque es la media, queremos llenar todos los valores nulos con la media. Este parámetro inPlaceTrue lo que está diciendo es que quiero que eso lo haga dentro del data frame. Digamos, en este caso, como pueden ver, yo saqué como la serie, porque seleccioné el data frame por la columna, básicamente como por la columna horsepowers, por la serie. Entonces, estoy aquí haciendo una sustitución. Si yo no hiciera inPlaceTrue, él no va a sustituir el data framing original, va a crear una copia, que no es lo que queremos. Puede que sí, pues, en algunos casos queremos crear simplemente una copia, no queremos sustituir los datos originales, pero en este caso sí. Entonces ya después, como ver, awesome car dentro de la columna de horsepowers ya tiene un valor, que eso sería una imputación. Ahora para los outliers. Ok, en este caso
igual nuevamente agregué una columna con un outlier dentro de displacement. Y entonces procedo a graficarlo. Para graficarlo, en este caso utilicé esta librería matplotlib para poder hacer un histograma. Entonces, y simplemente estoy haciendo un histograma a partir de esta columna displacement, que es bastante fácil, es un plot hist. Entonces, al representar eso gráficamente, como yo agregué este outlier con un valor de 2000, podemos ver que, como se vio en la presentación, es un valor extremo y hace que, por ejemplo, la escala, bueno, el rango dentro del eje se extienda simplemente para abarcar eso. En este caso, es un valor extremo y solamente es 1. Entonces, lo más adecuado sería simplemente eliminarlo. Bueno, en este caso hice también un boxplot, simplemente porque los outliers son demostrados con estos puntos. Podemos ver, es una forma rápida de ver que hay outliers también. Ok, entonces, dentro del data frame podemos seleccionar una columna de una forma condicional. Entonces podemos ver, ok, seleccioné dentro del data frame todas las columnas, todas las filas donde displayment, en este caso, digamos, sea mayor a 1000, digamos, en un valor, digamos, ok, en este caso solamente va a devolver una, porque es la que yo agregué. Entonces, si quisiéramos simplemente eliminar esas columnas, digamos que fueran más, que tuvieran valores extremos, podemos hacer un drop. Básicamente hacemos la misma selección que hicimos aquí anteriormente, pero el index. Entonces, ahí estamos removiendo filas por medio de index. Entonces, al hacer eso, podemos ver que se haga un table, porque esto al final, la fila ya no está. Y al representar eso de nuevo con un histograma, podemos ver que el histograma cambió por completo, digamos. Es como hacer un zoom dentro de la sección principal de los datos. El valor extremo ya no está. El rango en el eje cambió y podemos ver nuestros datos más claramente. Igual si hago el boxplot de nuevo, el punto que mencioné antes ya no está y podemos ver que el boxplot también cambió. Y ahora, porque esto no me deja seleccionar. Por último, correlaciones. Correlaciones es corto, simplemente, ok, estoy seleccionando, cargando un data frame que encontré, que es como medidas en pobreza. En este caso, lo que mencioné antes del index, Pandas no estaba básicamente detectando esta columna, porque esta columna index viene ahí, como el index, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que la estaba agarrando como una columna más, como si fueran datos realmente valiosos para mi análisis, lo cual no es cierto. Entonces, simplemente le digo como, ok, la columna que se llama index es mi index, digamos, solamente quiero que esté ahí para lo mismo, digamos, para definir el index dentro de mi data frame. Entonces, si esto no estuviera aquí, si no hubiera hecho esta instrucción, index estaría aquí a la par de habitantes y aquí a la par habría otro index que básicamente igual, diría como 0, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Porque si usted no le define el index, Pandas le define 1. Simplemente para encontrar una correlación, entonces, dataframe.correlation.core, entonces podemos ver una matriz con las correlaciones. Si utilizamos eso un poco más con Style Background Gradient, aquí Cool Warm es el set de colores, pudo haber sido cualquier otro, pero eso me pareció bastante útil. Aquí podemos ver una tabla entre las correlaciones entre cada variable. Entonces, una correlación de 1 es una correlación perfecta. Entonces podemos ver que las correlaciones perfectas son entre las variables entre sí mismas, lo cual tiene lógica, ¿verdad? Entonces, podemos ver que la correlación perfecta siempre está en la diagonal de la matriz. Entonces, porque siempre es la relación entre una variable entre sí misma. Entonces, si existe una correlación de 0, significa que no hay correlación en el absoluto. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, que hay una correlación alta, por ejemplo, entre una correlación positiva fuerte entre la cantidad de asesinatos por año por cada millón de habitantes con el porcentaje de desempleados. Y tiene sentido.
Igual, uno podría haberse tentado cuando ve ese tipo de correlaciones a decir como, ok, tiene sentido, una variable causa la otra. Pero como decía antes, no es como tan sabio asumir que una variable causa la otra siempre. O sea, en realidad eso tiene que ser siempre como un análisis más a fondo para definir para ver si realmente hay causa a partir de una correlación. Entonces, por ejemplo, ¿por qué este análisis de correlaciones es importante? Ok, digamos que usted quiere hacer, bueno, esto ya está un poco fuera de la presentación, pero rápidamente, si usted quiere hacer una regresión lineal, entonces, ¿qué es una regresión lineal? Una regresión lineal lo que hace es modelar una correlación entre dos variables. Entonces, quiero yo modelar, es una proyección, ¿verdad? Es un modelo que le permite hacer una proyección, entonces quiero ver cómo una variable va a afectar a la otra en un futuro. Entonces, si usted elige un par de variables con una correlación que no es muy relevante, o sea, que es baja, ya sea positivo o fuerte, por supuesto su modelo no va a ser tan preciso como si elige un par de variables cuya correlación sea fuerte. Entonces, eso sería básicamente lo que tengo del código. Hasta ahora no hay preguntas. ¿Nadie tiene una pregunta? Ok, bueno, continuamos. Y ahora, una conclusión. Me gustó este párrafo que encontré, que define muy bien, digamos, una importancia de un EDA. EDA is a crucial step to take before diving into machine learning or statistical modeling because it provides the context needed to develop an appropriated model for the problem at hand and correctly interpret its results. Básicamente eso me parece muy importante un EDA, básicamente, porque le permite familiarizarse con sus datos y interpretar los resultados de un modelo. Entonces, EDA normalmente es como, bueno, es el primer paso que usted toma. Por ejemplo, usted va a desarrollar un modelo, un EDA es como el primer paso que usted toma. Entonces, por si a alguien le interesa un poco más meterse en esa parte del proceso de Data Science, hay un artículo muy bueno que recomiendo que se llama, de hecho está en español, que se llama Ciencia de Datos para Gente Sociable. Entonces, es un muchacho que hace un proceso, un EDA con una serie de datos y es muy interesante ver cómo él llega a varias conclusiones a partir de un análisis que hizo, un análisis exploratorio que hizo de esos datos y que, digamos, conforme usted avanza en el artículo, se puede entender mejor los datos. Entonces, para mí fue interesante ver porque un EDA también es como, se puede ver como una investigación, usted necesita encontrar ciertas cosas o tener conclusiones o hipótesis. Entonces, me pareció muy interesante por si alguien lo quiere leer. Y con esto concluyo mi presentación. Si nadie tiene más preguntas al respecto, les agradezco mucho a todos por estar aquí, por haber tomado su tiempo para asistir.